Hechos capítulo 12, por favor. Amén, versículos del 1 al 5. Yo quiero predicar en esta mañana un mensaje, hermanos, que le puse por título Una cadena de oración. Así se llama nuestro mensaje en esta mañana, una cadena, amén, de oración. Del libro de Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Amén, y escuchen, en una ocasión dice una historia que John Bunyan dice que estaba tratando de orar. Dice que mientras él trataba de orar, dice que vino el tentador, el diablo, y le sugirió al oído estas palabras. Le dijo: ni la misericordia de Dios, ni la sangre de Cristo, amén, tienen que ver contigo, ni pueden ayudarte a causa de tus pecados. Dice que por lo tanto, amén, le dijo que era en vano que él estuviera orando. Sin embargo, él se dijo dentro de sí: yo continuaré orando. Dice que el tentador le dijo una vez más: tu pecado es imperdonable. Bien, contestó él, amén, yo seguiré orando. Amén, y le dijo, amén, firmemente esto. Amén, Dios no contestará tus súplicas, le volvió a decir el tentador. Y amén, Juan Bunyan contestó estas palabras: yo no pararé de orar, yo seguiré orando. Hechos capítulo 12, por favor, versículos del 1 al 5, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Si lo lees conmigo, Hechos 12, del 1 al 5, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Juan, a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días, dice, de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Amén por él. La Biblia al día, hermanos, la Biblia en lenguaje sencillo dice estas palabras, amén, del versículo, amén, 5, dice así: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Escucha lo que dice la Biblia. Dios habla hoy de este mismo versículo. Dice: así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Yo quiero hablar, hermanos, rápidamente en esta mañana acerca del ataque, amén, escucha, amén, a la vida de cristianos, el ataque a la iglesia y el ataque, amén, escúchame, amén, a personas como tú y como yo. El significado, hermanos, de la palabra ataque, dice el diccionario, que es una acción violenta o impetuosa contra alguien o algo para hacerle daño, destruirlo o derrotarlo. Y escúchame en esta mañana, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos, nosotros teníamos enemigos que identificábamos, amén, muy bien. Por ejemplo, amén, yo tenía muchos enemigos, amén, que unos de ellos, amén, tenían que cuidarse de mí, amén, o yo tenía que cuidarme de unos de ellos, amén. ¿Por qué? Amén, porque si me descuidaba, amén, podrían causarme daño, destruirme o derrotarme. Ahora, en el camino de Dios, ya no tenemos ese tipo de problemas que teníamos, amén, antes con diferentes personas que eran nuestros enemigos por cosas malas o por pecado. Pero ahora, en nuestro caminar con Dios también tenemos enemigos. Amén, no enemigos por lo malo o el pecado, te repito esto, sino enemigos, amén, por lo bueno de Dios que practicamos y lo bueno, amén, de la palabra de Dios. Por ejemplo, amén, los brujos no son nuestros amigos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Los espiritistas, amén, no son nuestros amigos, hermanos. Los satanistas, amén, escúchame, amén, personas, amén, que están en sectas o personas que nos desean el mal, amén, no son nuestros amigos, amén, ellos son nuestros enemigos. Hay muchas personas que como cristianos, hermanos, no nos quieren.
personas, amén, que son parte de las tinieblas y no nos quieren, amén, ya que nosotros somos luz. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Me recuerdo, amén, que fuimos a Turi hace un tiempo atrás, como cada martes entramos y fuimos, amén, Fabián y yo, amén, entramos al pabellón de las mujeres. No entramos a predicar porque no hacemos eso, pero dijimos, vamos a entrar solamente a darles unos volantes, amén, para que ellas puedan leer algo, amén, algún tipo de testimonio. Y entramos y rapidito dimos, amén, ahí, amén, tú sabes, los volantes, amén. Pero mientras estábamos dando volantes, lo primero que vimos al entrar, amén, fue a una bruja, amén, que es muy conocida en Ecuador. Hasta me dijo, búsqueme en YouTube después. Amén. Y sí la busqué y la encontré ahí, fíjate. Y era una bruja que, amén, encontraron a una mujer que estaba muerta y enterrada, amén, como en un pozo hacia abajo, en su propia casa, como un tipo de rito, amén, que habían hecho, amén, con ella, amén, esta bruja. La gente, amén, allí fue por, no me acuerdo bien dónde, pero fue en la costa. Y esta mujer, amén, la querían matar, amén, el pueblo ese, la querían linchar. Tuvieron los policías que, amén, protegerla, amén, porque esta mujer, amén, escucha, había matado a una mujer haciendo un rito, aparte de todo lo malo que hacía, amén, el pueblo, amén, quería lincharla. Así es que encontramos a esta bruja, amén, ahí en ese lugar, y ella se acercó con nosotros y nos empezó a preguntar quién éramos, de dónde veníamos, amén, y empezó a decir que ella tenía a Jesús en su corazón, empezó a decir que ella, amén, estaba con Dios y que ella ayudaba a otras personas ahí, amén, obviamente con brujería mismo dentro del pabellón, pero diciendo que de alguna manera, amén, estaba Jesús con ella. Incluso hasta decía Jesús y decía mi Padre, amén, si me acuerdo bien. Y una de las cosas que me causó, amén, un poquito de, tú sabes, recelo, como dicen ustedes aquí, amén, fue que cuando ya íbamos saliendo, se me acercó ella junto con otra mujer, y se ponen enfrente de mí y me hacen una pregunta, y me dice, ¿de qué doctrina son ustedes? Amén. Y dice, ¿son unitarios? Amén, ¿o son trinitarios? Amén. Y yo le dije, nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra. ¿Cuántos están aquí? Y escúchame, cuando dije eso, esta mujer dijo, ok, se voltearon a ver, dijo, está bien, se voltearon a ver y se fueron. Y me quedé con eso, amén, en mi mente. Amén, después el día domingo que siguió, me acuerdo que estaba ya en la oración, amén, estaba orando como cada domingo oro antes de venir a predicar, y mientras estaba sentado en la silla me entró una llamada. Amén. Y cuando me entró la llamada, yo contesté, amén, y no me contestaban absolutamente nada. Dije, bueno, así bajito, aló, aló, dije, amén, no me contestaban nada, amén, y después, amén, dijo una voz estas palabras, ¿tienen culto ahorita? ¿Están en culto ahorita? Amén. Y cuando me dijo esta mujer estas palabras, yo dije, esta llamada viene del Turi, amén. Lo pude sentir en mi corazón, y no fue la primera vez. El siguiente domingo sucedió lo mismo, a la misma hora me volvieron a llamar mientras estaba orando y me hicieron la misma pregunta. ¿Están en culto ahorita, en este momento? Es como que esta mujer o estas brujas, amén, que están allí, amén, querían contrarrestar tal vez el culto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los brujos no son nuestros amigos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Los satanistas, los espiritistas, amén, no son nuestros amigos. Ellos están en tinieblas y nosotros estamos en la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y escúchame en esta mañana, hermanos, amén, me recuerdo, amén, a diferentes brujas, amén, que he conocido, unas con escoba, otras sin escoba, unas, amén, que he conocido brujas, amén, tú sabes que se dedican a la brujería, otras que no se dedican a la brujería, pero son brujas en su casa. He conocido diferentes brujas, amén, pero, amén, escucha, muy particularmente me acuerdo de una bruja que nos maldijo en la iglesia, donde yo estaba pastoreando en México. Y cuando yo oré en contra de eso, en contra de esa brujería, amén, pasaron unos días y esta bruja, amén, se muere. Amén, le explotó un órgano por dentro de la noche a la mañana y se fue al infierno. Pastor, ¿por qué dice que se fue al infierno? Porque los brujos no se van a ir al cielo. ¿Cuántos están aquí? Así lo dice Apocalipsis 21:8. ¿Cuántos están conmigo?
Amén. Y todo el que practica la brujería, mis queridos hermanos, no se va a ir al cielo, ni aquellos que lo hacen, ni aquellos que las practican, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y escucha esto, hermanos. Me acuerdo también, muy particularmente, de un mormón, amén, que vivía arriba de donde nosotros teníamos la iglesia en México. Este mormón, amén, no nos quería juntamente con su mormona mujer. Amén, y esta mujer y este hombre con sus hijos mormoncitos, amén, no nos querían. Amén, y escúchame, no nos querían. Y cuando estábamos haciendo el culto, amén, zapateaban arriba, amén, hacían todo tipo de relajo en la parte del segundo piso, amén, para estorbarnos en nuestro culto. Me acuerdo que después de eso empezamos a orar y empecé a decirle a Dios, Señor, guárdame de mis enemigos. Señor, juzga tú a mis enemigos. Amén, quiebra sus dientes en sus bocas, como dijo David. Va a estar aquí. Y me acuerdo, amén, que después de eso, amén, se metió en un problema el amigo, amén, que era un amigo, o más bien dicho, un enemigo inmoral y perverso. Manoseó a una niñita, amén, de una de las vecinas de ahí del barrio ese, amén, y la vecina se dio cuenta, amén, lo que hizo este perverso hombre, amén, de manosear a esa pequeñita niña, amén, y después de eso, escucha, todo, amén, el barrio se levantó, y el hombre tuvo que salir huyendo de allí, porque donde lo hubieran agarrado, hasta yo le fuera a dar los manos. Vamos a estar aquí. Amén, y escucha, amén, quiero decirte esto en esta mañana. Dios sí nos hace justicia, pero tenemos que entender algo, hermanos. Sí tenemos enemigos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Hay muchos más personajes que te podría mencionar, que he conocido, que me he enfrentado con este tipo de personajes. Amén, pero no tendría tiempo para ello. Pero lo que quiero que entiendas con esto en esta mañana es que hay personas que no te quieren. Y a mí tampoco. ¿Cuántos están aquí? Amén. Son nuestros enemigos. Muchos pertenecen a las tinieblas y nosotros somos luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por esa razón, amén, personas, amén, pueden atacarnos, mis queridos hermanos, pueden actuar violentamente para con nosotros, con el fin de hacernos daño, con el fin de destruirnos o con el fin, amén, de derrotarnos. Aunado a esto, muchas personas son usadas por Satanás y sus demonios, amén, para esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que también estos personajes malignos, hermanos, son nuestros enemigos. Vamos a leerlo en Efesios, capítulo 6, por favor, versículos 12 y 16. Si lo lees conmigo en la palabra de Dios, Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 16. Dice estas palabras, la palabra del Señor. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, amén, celestes. Ahora el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, amén, del maligno. Ahora, esto nos habla, hermanos, de enemigos y del ataque de estos enemigos a nuestra fe, amén, a nuestras vidas, y lo hacen con el fin de vernos caídos, lo hacen con el fin de vernos fracasados del camino de Dios. Utilizan diferentes cosas, diferentes personas, amén, para lograr su objetivo, amén, lo que ellos, amén, vinieron a hacer: matar, hurtar y destruir. Me acuerdo una persona que se salvó conmigo en México, un joven, y este joven venía pues del barrio, había sido drogadicto, había sido, amén, tú sabes, vicioso y malandro, como decimos allá, delincuente. Y me acuerdo que si sale, amén, llega a la iglesia, y mientras está ahí, amén, en la iglesia, amén, estamos trabajando con él, amén, y escucha, mientras estamos trabajando con él, en una de esas ocasiones me dice: pastor, no va a creer lo que me está pasando. Y le digo: ¿qué te está pasando? Y dice: las muchachas allá afuera me chiflan. Ah, carijo, dije yo. Amén. Y dijo: y no es una ni dos, son algunas. Me le quedé viendo y dije: ¿cómo están? Y le pregunté, le dije: dime,
vinieras a la iglesia, ¿te pasaba lo mismo? Las muchachas te miraban y te decían, y él me dijo, no, no me pasaba. Amén, ahora que me está haciendo de acuerdo, dice, no me pasaba eso. Le digo, entonces tienes que entender que esas mujeres tienen cuernos y tienen cola. Son usadas por el diablo, amén, para destruirte, para robarte la salvación. ¿Cuántos están conmigo? Amén, para alejarte del camino y de la voluntad de Dios. Y son mujeres, amén, que el diablo está utilizando. ¿Por qué? Porque son mujeres fáciles. Amén, del mundo, que no tienen convicciones de Dios ni de la palabra de Dios. Y escucha esto, hermanos. Hay un plan satánico para vernos derrotados y para vernos fracasados y para vernos alejados del camino de Dios. El diablo tiene una agenda, amén, que está cumpliendo, escucha, y esa agenda, y en ella estamos tú y yo, amén, y él busca la manera de hacernos daño, de derrotarnos, mis queridos hermanos, y destruirnos, porque a eso ellos vinieron. Por eso en nuestro texto, amén, vemos al rey Herodes, amén, una persona que fue muy usada, amén, por Satanás y sus demonios para causar daño a la obra de Dios y a los hombres y mujeres de Dios. El padre de este mismo fue usado para matar a todos los niños menores de 2 años con el fin de matar a nuestro Señor Jesús cuando él era niño. Y en nuestro texto, hermanos, nos dice, amén, de él que fue usado para causar mucho dolor a la obra de Dios y a las personas de Dios. Dice que le echaba mano a muchos para maltratarlos. Y nos dice en nuestro texto que mató a espada a uno de los apóstoles, a Jacobo, hermano de Juan, amén, y a Pedro lo metió a la cárcel. Y esto lo hacía, hermanos, con el fin de causar daño a la iglesia de Cristo. Con el fin de destruir y derrotar, amén, la iglesia lanzaba estos ataques con ese propósito. Y en la actualidad esto no ha cambiado. Satanás y sus demonios lanzan ataques a la iglesia de Cristo y al pueblo de Dios. Hombres y mujeres que estamos luchando para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Hombres y mujeres que estamos luchando, amén, por agradar a Dios. Y Él se vale de personas. De repente sale uno por ahí. ¿Cuántos están aquí? De repente te llegan flores por ahí. Amén. De repente aparecen chocolates. De repente aparecen cartitas. ¡Esta mujer de mi vida! Y apenas la conoció ayer. ¡Es mi amor eterno! Y ni siquiera la conoce bien. Espérate que la conozca bien a ver si es lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Escucha, amén. Quiero decirte estas palabras. Hay un plan del diablo. Hay una agenda satánica, hermanos, para vernos destruidos y alejados de Dios. Y tú y yo tenemos que ser muy sabios. ¿Cuántos están aquí? Muy sabios, amén, porque si nos ven fracasados y nos ven caídos, amén, el infierno se alegra, pero Dios se entristece. Por eso es muy importante, amén, que no nos descuidemos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Y no descuidemos las armas que Dios nos ha dado para vencer, amén, los ataques del maligno y sus demonios, los ataques, amén, de aquellos que nos quieren, amén, escucha, ver destruidos, porque no nos quieren, amén, y nos desean el mal, amén, escúchame, hermano, y una de esas poderosas armas que Dios nos ha dado y que es indispensable para vencer, ¿sabes cómo se llama? Se llama oración. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y de eso quiero hablar segundamente acerca de orando en todo tiempo. ¿Cuántos saben que este precioso libro es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es más sabio que tú y yo? Amén. Y escucha esto, hermanos. Dios nos da este precioso consejo del que trata nuestro segundo punto. Vamos a leerlo en Efesios, capítulo 6, por favor. Versículo 18, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios, amén, capítulo 6, versículo 18, dice estas palabras,
amén, la palabra, amén, del Señor. Dice de esta manera, Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escucha la Biblia al día lo que dice: oren en todo tiempo, pidan a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos del Espíritu, presenten sus súplicas, recordándoles sus necesidades y las de cristianos en todas partes del mundo. Ahora, quiero que pienses y que pensemos en esto por un momento, hermanos, y que analicemos esta escritura, amén, por un momento. Dios dice así: orando en todo tiempo. Eso nos dice que no debemos dejar de orar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Y también nos dice que no solo debemos de orar cuando tengamos necesidades, sino que debemos hacerlo en todo tiempo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Como aquella pequeña niña, amén, de la cual se cuenta, amén, que su mamá y ella oraban todos los días en la mañana, amén, oraban arrodillándose y diciéndole a Dios: Señor, te pido por mi hermana que está enferma. La niñita decía: Señor, te pido por mi tía, amén, que está enferma. Dice que cada mañana oraban de esta manera hasta que la tía, amén, recibió sanidad en su cuerpo y estaba fuera de peligro. Dice que ahí, amén, dejaron de orar. Así es que la niña dice que se acercó con su mamá, amén, y le hizo una pregunta. Le dice: mamá, amén, ¿por qué ya no estamos orando a Dios? Y la mamá le responde: es que tu tía ya sanó, mijita. Amén. Entonces la niña le da una lección a la mamá y le dice que no deberíamos seguir orando y ahora para darle gracias a Dios por su sanidad. Y escucha esto, hermanos. Amén. De esto nos habla la palabra del Señor. De orar en todo tiempo. En otras palabras, nunca dejar de orar. Oren aunque no tengan necesidades. Oren dándole gracias a Dios por todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, lo segundo que quiero que notemos en este texto es que nos dice la palabra de Dios: con toda oración y súplica en el Espíritu. La Biblia dice que pidamos de acuerdo con los deseos del Espíritu y nos dice que velemos en ello con toda perseverancia. Ahora pon atención a esta palabra. Perseverancia significa firmeza y constancia. Y hemos sido santificados en su nombre y por su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos santos porque hemos sido santificados por el Señor. Vamos a leer la Biblia para que no pienses que es falsa doctrina. Hebreos capítulo 10, amén, versículo 10. Y esta es tu respuesta para aquellos que te dicen esto de los santos. Esta es tu respuesta, amén, que les tienes que decir. Hebreos, amén, capítulo 10, por favor. Amén, versículo 10. Dice estas palabras, amén, la palabra del Señor. Hebreos 10, 10 dice así: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y Dios, hermanos, también nos llama a dejar lo malo de antes y nos llama a ser santos. ¿Cómo eres santo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, amén, del 14 al 16. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice de esta manera la palabra del Señor. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. La Biblia al día dice estas palabras, hermanos, de este versículo, amén, y escúchame, amén, en el cual queremos enfocarnos. Dice, amén, por todos los santos, dice, recordándole sus necesidades y las de los cristianos de todas partes del mundo. Ahora piensa en esto, hermanos, por un momento. Dios sabe que cada uno de nosotros somos atacados. Dios sabe que cada cristiano, incluyendo a los pastores, somos atacados por nuestros enemigos. Y Dios nos está diciendo en su palabra: no dejen de orar,
¿Cuántos están aquí? Los que realmente son cristianos. Amén, escúchame, los cristianos de tu iglesia, amén, tus hermanos, por tu pastor, por la familia del pastor, recuérdale a Dios tu propia vida y la vida de los demás. Dice la Biblia en pocas palabras, ora por todos. Por eso el apóstol Pablo, un poco más abajo en el versículo 19 de Efesios capítulo 6, dijo estas palabras, amén, a la iglesia de Efesios, dice, y por mí. Pueden leerlo ahí mismo, Efesios capítulo 6, versículo 19. Amén, dice, vamos a leerlo, dice estas palabras, Efesios 6, amén, 19. Amén, dice de esta manera, y por mí, el apóstol Pablo está diciendo esto, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Escucha esto, hermanos. Amén. Dios, amén, sabe, amén, que somos atacados. Y el apóstol Pablo también conocía esta escritura en Mateo 26, versículo 31, si la lees conmigo. Amén, palabras de nuestro Señor Jesucristo y una advertencia, amén, para aquellos que lideramos almas o para aquellos que tenemos la bendita bendición, amén, de ser pastores. Amén, aquí está en Mateo 26, versículo 31, estas palabras del Señor Jesucristo que dicen de esta manera. Amén, Mateo capítulo 26, versículo 31, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y sabes esto, hermanos, que hay muchas personas que necesitan tus oraciones. Tus hermanos de la iglesia, amén, de aquí, de esta iglesia, necesitan tus oraciones. Cristianos en todas partes del mundo, en diferentes naciones de la tierra, que están sufriendo hambre, persecución. Amén, escucha, hermanos, necesitan tus oraciones. Tu pastor, que soy yo, necesito tus oraciones. Mi familia, amén, mi esposa, mis hijos, necesitamos, amén, tus oraciones. ¿Cuántos están aquí? Cuando te digo, amén, que ores por nosotros en las peticiones, no te lo digo nomás porque es un programa o es una secuencia que voy siguiendo, no, hermano. Cuando te digo, ora por mí, ora por mi esposa y mis hijos, te lo digo de todo mi corazón. Y te lo digo porque sí necesitamos tus oraciones. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos realmente que ores por nosotros, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y los pastores, amén, también somos atacados por el infierno, amén, por nuestros enemigos. Por eso necesitamos las oraciones del pueblo de Dios al cual estamos dirigiendo. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero que veamos un pequeño video rápidamente, Josué. Está en la pantalla, amigo, de 1 minuto. Y si nos ayudan con las luces, solo un pequeño video para que veas lo que otros cristianos están padeciendo. Amén, ahí está, amén, es un pequeño que dice, amén, ese de ahí, amén, por favor. Vamos a ver, hermano. Aunque parezca cosa del pasado, hoy en día hay personas que son asesinadas por creer en Dios y por desgracia no son pocas. En concreto, en 2017 fueron 3.066. Así lo revela el informe de la ONG Open Doors, que un año más arroja cifras alarmantes. En 2017 la persecución a los cristianos se recrudeció hasta el punto de que cada mes fueron asesinados 322 cristianos a causa de su fe. En total, en los 50 países examinados por la organización, unos 250 millones de cristianos sufren alguna forma de violencia que va desde la hostilidad o la discriminación hasta la persecución extrema o el asesinato. El informe revela que 1 de cada 3 personas en el mundo vive en un país sin libertad religiosa. Hay 5 naciones donde es especialmente cruda la persecución a los cristianos. En Pakistán, la ley antiblasfemia se ha convertido en una herramienta que permite oprimir constantemente a los cristianos. En Sudán, los cristianos suelen ser acusados de espionaje y el gobierno pretende que la Iglesia quede bajo su control. En Somalia, las conversiones se pagan con la vida. Un cristiano convertido puede ser incluso asesinado por su propia familia. En Afganistán hay poquísimos cristianos y en cuanto un musulmán se convierte, es amenazado de muerte o asesinado.
A la cabeza de la lista está Corea del Norte, donde el simple hecho de tener una Biblia pone en peligro a toda la familia. Miles de cristianos llenan los campos de concentración porque para el régimen de Kim Jong-un los cristianos son enemigos del Estado. Amén. En Efesios, La luz, por favor. Y escucha, hermanos, esto, amén, que acabamos de ver, esto no es del pasado, esto es de ahora, esto es de hoy, de esta generación. Y sabes que nosotros tenemos iglesias en la India, donde sufren persecución los cristianos. Sabes que nosotros tenemos iglesia en China, donde sufren persecución los cristianos, países comunistas. Sabes que tenemos iglesias en Rusia, amén. Sabes que tenemos iglesias ahora muy pronto en Israel, amén, que es tan radical, amén, en su creencia, amén, en cuanto al judaísmo, y hay una gran oposición ahí para predicar el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Sabes que tenemos iglesias, mis queridos hermanos, en lugares donde nuestros pastores y nuestras iglesias, amén, están sufriendo algún tipo de persecución. Y no solo las nuestras, pero muchas más iglesias, amén, que también son de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Porque nosotros no somos una secta. Nosotros no creemos que solo nosotros tenemos la verdad, no. Hay otros cristianos que sí están haciendo bien. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Hay otras iglesias que sí están haciendo bien, mis queridos hermanos. Son pocas, lo sabemos, pero sí hay. ¿Cuántos están conmigo? Y hay mucho, amén, por qué orar. Hay mucho por qué orar. Necesitamos tomar en serio la oración, hermanos, porque sí somos atacados. Y si tú, amén, descuidas, amén, tu vida de oración, el ataque puede llegar a ti y serás dañado, serás destruido o derrotado por tus enemigos. Ese es el plan del enemigo, hermanos. Y necesitamos unirnos y orar juntos por tantas necesidades, tanto propias, las de nuestros hermanos, las de nuestra iglesia e iglesias, amén, también del mundo que están siguiendo a Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aquí? Yo quiero cerrar en esta mañana hablando de mi tercer punto, una cadena de oración. Una cadena de oración. Vamos a ver nuestro texto principal una vez más. Hechos capítulo 12, versículos, amén, del 1 al 5, por favor. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Dice estas palabras nuestro texto una vez más. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Amén por él. La Biblia en lenguaje sencillo dice: mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. La Biblia, Dios habla hoy, dice: así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Y lo que está, amén, escúchame, haciendo aquí, hermano, la iglesia, es que la iglesia está haciendo una cadena de oración por su pastor, amén, por esta necesidad de la cual Pedro estaba pasando en ese momento, estaba encarcelado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y sabemos lo que pasó, mis queridos hermanos. Dios envió a su ángel, amén, para sacar a Pedro de la cárcel por las oraciones del pueblo, amén, de Dios. ¿Cuántos están con él? Y el significado, hermanos, escucha, de la palabra cadena, dice, amén, el diccionario, amén, que es una serie de eslabones u otras piezas, generalmente metálicas, enlazadas entre sí, formando un conjunto, agrupación de personas también que trabajan en serie. Últimamente se ha dado mucho el uso de esta palabra, cadena de oración. Y hay un gran error, hermanos, en el uso de esta palabra en relación a lo que se está utilizando últimamente en las redes sociales y en otros medios. Y lo que hacen, amén, es que mandan textos o frases y después dicen: mándala a 25 personas o a 20 o a 10.
diferentes números y dicen, esto es una cadena de oración. Amén. Si la mandas en 30 minutos, recibirás una buena noticia. Yo he recibido esto, y ¿sabes qué pienso, hermanos? Pienso esto, ¿que acaso mi Dios está limitado a un mensaje? ¿Cuántos están aquí? ¿Que acaso mi Dios está limitado a un texto o a una frase para poder hacer cosas buenas por mí? Amén. Quiere decir que si yo sirvo a Dios con todo mi corazón y hago su voluntad, Él no me va a bendecir por no mandar el mensaje. Amén. Por no habérselo escrito a cierto número de personas, mi Dios está limitado a un texto, hermanos, escrito por un hombre. Yo lo borro y digo estas palabras, no es así. Este no es el Dios al cual yo sirvo. Amén. Este es mi texto, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, no escrita por un hombre, sino escrita por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Y una de las cosas que pienso es esto, hermanos, que cristianos están cayendo en un espíritu de adivinación, en un espíritu de brujería. ¿Por qué? Amén, porque están tomándose de cosas hechas por el hombre. Amén, y quiero decirte esto, hermanos, realmente no sé en qué consiste esto, pero creo que es igual como cuando te envían un texto y te dicen que WhatsApp va a empezar a cobrar, pero si tú mandas ese mensaje a tantas personas, entonces tú te vas a salvar del cobro. Me acuerdo que ese mensaje me lo enviaron, creo que en 2000, amén, 2000 y pico, ya no sé cuándo. Pero hace muchos años me llegó ese mensaje y yo dije, ay, ya va a empezar a cobrar WhatsApp. Híjole, ¿y ahora qué hago? Amén. Mándalo a 25 personas y te vas a librar del cobro. Amén. Y ahí está el tonto del pastor. Amén. Después alguien por ahí me respondió y me dijo, oye, Ricardo, ¿te la creíste? Esto me llegó a mí hace tanto tiempo atrás. Y yo dije, Señor, perdóname por ser tan tonto. Amén, escucha, hermano. Yo creo que es similar o tiene relación a eso. Yo no sé en qué consiste hacerte mandar mensajes y mensajes a tanta gente. Tal vez el rating de WhatsApp, no lo sé. Amén. Pero lo que sí sé es que estas cosas me han llegado. Hay otros mensajes que según las personas son cadena de oración. 5 abejitas o 10 abejitas. La abejita 1 representa esto, la abejita 2 representa esto, la abejita 3 representa, la 4 y la 5 y la 10 representa esto. ¿Cuántos están aquí? Y escucha, amén, quiero decirte estas palabras. Dice, si tú mandas este mensaje, vas a recibir una bendición de Dios, un milagro que te va a pasar en 20 minutos. ¿Cuántos han recibido algo así? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que están corriendo estas cosas? Y a veces nosotros también ignorantemente, 20 minutos tengo para mandar todo esto. ¿Cuántos están conmigo? Y caemos en estos errores. Quiero decirte esto, hermanos. Amén. Se mandan otras tantas cosas, pero quiero decirte esto en esta mañana. Mi Dios, al Dios al que yo sirvo, no está limitado por estas cosas. Él me bendice porque le sirvo y porque lo amo y porque Él es bueno conmigo. ¿Cuántos están aquí? Y cuando pienso en esto, digo, esto se parece más a un rito, se parece más a algún tipo de brujería, se parece más a mezcla este polvo con este otro polvo y luego este otro polvo y ve al río y bañate a medianoche y échate esto. A ver, se parece, esto va a suceder. Se parece, amén, a la canción de Chavo del 8. Patas de mosco sacudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro sordo, cuernos de chivo pasó. Se parece mucho a eso. Amén. Y quiero enseñarte esta mañana lo que verdaderamente es una cadena de oración, hermanos. Una cadena de oración es una oración que nunca para. ¿Cuántos están aquí? Una oración que es constante, personas que siempre están orando y orando y orando, cristianos que se unen a orar por sus necesidades y las necesidades de sus hermanos, cristianos que se unen a orar
Y cuando vienen, no paran de orar, porque ahora dan gracias a Dios por ello. Y siguen con las siguientes necesidades. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cristianos que no se cansan de orar, que están unidos, amén, como los eslabones, amén, de la cadena. Es fácil mandar un mensaje, a ver, así una cadena de oración. A veces hasta las personas lo escriben, una cadena de oración para ti. Y ponen una musiquita ahí. Una cadena de oración para ti. Y te hacen entrar en un tipo de sentimiento. Una cadena de oración para ti. Así dice. Si tú lees esto, esto va a suceder. Ay, Señor. Y luego dice al final, mándala a 20 personas y un milagro va a suceder en 5 minutos. 5 minutos. Y le digan a los otros también, una cadena de oración para ti. Ay, Señor. Lleva. Es fácil escribir o mandar eso, pero ¿sabes qué es lo mejor? Arrodillarte cada mañana, alzar tu voz, levantar tus manos y orar en una cadena de oración verdadera. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aquí? Escúchame, hermanos. Amén. La Biblia nos habla que la iglesia donde Pedro pastoreaba estaba haciendo una cadena de oración. Amén, por su pastor. Amén, es algo que tiene una secuencia al orar y que siempre contarás, amén, con tus hermanos para la oración. No unos días sí y otros días no. Una cadena no es así, hermanos. Una cadena está enlazada y unida. Cristianos enlazados y unidos orando en una cadena de oración. Como te dije hace un momento, hermanos, hay mucho por qué orar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Colosenses capítulo 4. Vamos a terminar. Colosenses capítulo 4. Versículos, amén, 2, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice estas palabras, la palabra, amén, del Señor. Colosenses 4, 2 dice de esta manera: perseverando en la oración. Escucha esto. Perseverando en la oración, dice, velando en ella con acción de gracias. No te duermas, no te quedes dormido, no te quedes dormida. Tienes que velar en la oración. ¿Cuántos están aquí? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2:1 dice estas palabras: exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es una exhortación de Dios a que oremos. ¿Cuántos serán fuertes? Amén. Salmos capítulo 5, por favor. Amén, versículo, amén, 3 nos dice estas palabras. Salmos capítulo 5, amén, versículo 3 dice de esta manera, amén, la palabra del Señor. Salmos 5, 3 dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Escucha esto, hermanos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted orando? Y no estoy hablando de orar por los alimentos, que hay unos que ni por los alimentos oran. Vamos a comer, ¿qué hay de comer? Amén, un seco de pollo. Amén. Sirven el seco de pollo y meten la cuchara al arroz y vuelan para adentro. Amén. Y luego meten la cuchara al pollo y vuelan para adentro. Y luego de repente la otra persona enfrente dice: oye, ¿ya hablaste? ¿No creas que siempre me pasa esto? Es la primera vez, hermano. ¿Cuántos están conmigo? Hay unos que ni por los alimentos oran. ¿Cuántos están aquí? Y no estoy hablando solo de una oración, hermano, amén, por los alimentos, sino que estoy hablando, amén, de presentar
Biblia dice que el que lo busca de mañana lo encuentra. ¿Está usted dedicando tiempo a la oración, hermano, hermana que está aquí? Todos los días, amén, escucha, estás buscando a Dios. Hay veces yo estoy aquí cada mañana orando y me da tanta tristeza pensar que habría personas que podrían estar aquí orando, hermanos, y no están. Amén. ¿Estás orando? Hay una cadena de oración en ti mismo, una constancia, una firmeza en la oración, o estás ignorando la oración. Escucha, necesitas orar porque los ataques son verdaderos. No sé por qué me enfermé, no sé por qué me duele la barriga, no sé por qué me duele la cabeza. Necesitas orar. Hay enemigos que quieren verte caído, caída, destruido, destruida, derrotado, derrotada, fracasado, fracasada del camino de Dios. Y ellos no están jugando. Una persona dijo: no juegues a ser cristiano, porque Satanás no está jugando a ser diablo. ¿Y cuántos saben que esta es una verdad? Necesitamos levantarnos, pueblo de Dios, y clamar a Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Necesitamos orar, ayunar, interceder por las bendiciones de Dios. Hay tanto por qué orar, hermanos. Necesitamos hacer una cadena de oración. ¿Cuántos están conmigo? Sí, pastor, yo ya he hecho muchas cadenas de oración. ¿Pero a cuántos mensajitos les he mandado a los hermanos? No, manito, eso no es una cadena de oración, no te engañes. Eso no es una cadena de oración. Una cadena de oración es que te unes a orar y tu oración no para, no cesa hasta que Dios responda. Y cuando responde, no paras de orar y no cesas. ¿Por qué? Amén, porque ahora le das gracias a Dios por lo que ha hecho. Amén. Y buscas otras necesidades por las cuales orar. La oración no para, mis queridos hermanos. Ven, hermano Ángel. La oración no para. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están conmigo? Amén. La oración no para. Amén. Necesitamos hacer una cadena de oración. ¿Cuántos están aquí? Ven, hermano Claudio. Una cadena de oración. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos orar. Amén. Que cada mañana, amén, nos levantemos a orar y preguntemos las necesidades de Dios, mis queridos hermanos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Necesitamos hacer una cadena de oración. Amén. Que los otros hermanos nos jalen a orar. Nos jalen a orar. Amén. Porque nosotros queremos hacer eso. Ven, hermano Fabián. Necesitamos hacer una cadena de oración. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Una cadena de oración. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Amén. ¿Y qué es nuestra oración? Amén. No pare, mis queridos hermanos. ¿Cuántos están conmigo? No vamos a dejar porque lo orto. Amén. ¿Cuántos están aquí? Que no pare, mis queridos hermanos. Amén. Y cuando nosotros, amén, estemos orando, esa oración no tiene que parar. No tiene que parar, mis queridos hermanos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y que estemos unidos, amén, por la oración. Pastor, ¿no puedo mandar una cadenita de oración? 5 abejitas más 2 abejitas son 7. Menos una, 6. Si mandas este mensaje a 20 personas, te sucederá un milagro. Créemelo, soy la bruja Taracana. No podemos, hermanos, orar como una cadena de oración. Amén. ¿Qué necesidades tienes delante de Dios, mi hermano Fabián? Yo voy a orar contigo por esas necesidades. Vamos a hacer una cadena. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuáles son tus necesidades, hermano? Amén. Vamos a orar por ellas. Amén. Yo quiero unirme, orar, amén, como una cadena contigo. No separarme. Orar por tus necesidades. Orar por nuestros hermanos, los que están sufriendo, los de nuestra ciudad, las necesidades de la iglesia, hermano. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y que Dios responda nuestras oraciones. Esto es una verdadera cadena de oración. Cuando te arrodillas cada mañana y le dices a Dios: Señor, no voy a dejar de orar hasta que tú me respondas. Cada mañana oirás mi voz, Señor, y esperaré en ti por tu respuesta. Amén. Cuando te arrodillas en las noches a orar, amén, antes de dormir,
Y no paras de orar, y no paras de orar. Y la iglesia no para de orar, hermano. Por eso la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, pidiéndole a Dios, sácalo de la cárcel, Señor, libéralo de la mano de Herodes, que no maten a nuestro pastor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y Dios mandó a su ángel y liberó a Pedro milagrosamente. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia hizo una cadena de oración por esa necesidad. Necesitamos orar por nuestra cruzada y no parar de orar por milagros. Necesitamos orar por nuestra iglesia y no parar de orar por milagros en nuestra iglesia. Necesitamos orar por los nuevos conversos que están viniendo a la iglesia, personas nuevas, que Dios los ayude. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos orar por los enfermos. ¿Cuántos están conmigo? Que Dios nos sane. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos orar por finanzas, por trabajo, por el pueblo de Dios. Amén, por nuestros negocios. Amén, por todo lo que tenemos, hermanos. Por nuestra familia, por aquellos que no conocen al Señor. Hay mucho más por qué orar. Pero tristemente, la iglesia no está haciendo una cadena de oración. La iglesia está ignorando la oración. Gracias, hermanos. Y la cadena, amén, no está siendo utilizada. Porque la iglesia, muchas personas de la iglesia están dormidas y no hacen cadena de oración. Se enfrascan en sus problemas, en sus cosas, meten tiempo en todo, menos en hacer una cadena de oración. Y se olvidan de ella. Se olvidan de ella. Y Dios, a mí y a ti, en esta mañana, nos hace un recordatorio. Ora en todo tiempo. Ora en todo momento. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Necesitamos arrebatarle las bendiciones, amén, a Satanás, que no quiere que venga a nosotros. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos arrebatarle las armas al diablo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y necesitamos que Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y la oración tiene poder, es eficaz y puede mucho. ¿Cuántos lo creen? Y lo creen, un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.